¿Qué tal, amigas y amigos de Médico Historiador? Yo soy el doctor Everardo López Padilla y el día de hoy me acompaña el doctor Andrés Brito desde Tenerife, España. Doctor, bienvenido. Un placer estar aquí, Everardo, y de saludar a toda tu audiencia, que estoy convencido de que se ven bendecida por el hecho de contar contigo como un guía en todos los que son los misterios de Dios y de su Santa Madre en este caso. Muchas gracias, doctor. Realmente es un tema el que nos va a platicar, un tema que es muy actual. Tiene casi 500 años. Estamos ya rumbo a este quinto centenario, primero Dios, en 2031, y el doctor es experto en un tema que es la sábana santa, pero también ha investigado sobre el manto de la Virgen de Guadalupe, sobre la tilma de Juan Diego. Y por eso esta plática, esta entrevista, se llama Los misterios de la Virgen de Guadalupe a la luz de la ciencia contemporánea. El doctor nos va a compartir una experiencia sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque es más todavía allá de lo que podemos a veces ver, que los indígenas mismos supieron identificar en su momento, porque la imagen de la Virgen es una catequesis, es un catecismo abierto que en su momento todos podían entender y disfrutar y maravillarse. Y por eso hoy, casi a 500 años de distancia, es importante que nos recuerden y que nos expliquen otra vez la importancia de este catecismo que es Nuestra Señora de Guadalupe en su tilma de Juan Diego. El doctor Andrés Brito es doctor en ciencias de la comunicación, periodista, radiolocutor, escritor, coach profesional, licenciado en teología por la Facultad del Norte de España en Burgos y también profesor, entre otras muchas actividades. Y nos honra pues con su presencia y damos comienzo a esta plática en la que estaremos interactuando yo desde mi punto de vista como ignorante del tema para preguntarle todo lo que sea pertinente para conocer más a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Pues cuando quieras, Everardo, yo encantado de hablar de este tema que me fascina. Lo que pasa es que he de contarte una anécdota al arrancar esta entrevista, y es que inicialmente cuando a mí me encargaron hacer esta conferencia, yo no quería darla, porque me parece un tema muy complejo, es fascinante, pero es algo que requiere una investigación profunda. Tú lo has dicho muy bien en la presentación, mi tema estrella es la sábana santa, es en lo que yo he hecho mi esfuerzo investigador y llevo pues desde el año 91 dando conferencias acerca de ese asunto, y además tengo la dicha de formar parte del equipo de investigación español de la sábana santa. Y cuando me llamaron para dar una serie de conferencias, me dijeron que también hablara de la Virgen de Guadalupe. Y como te digo, me negué inicialmente. Pero claro, ¿quién le dice que no a una madre cuando nos está pidiendo que divulguemos algo tan bonito como lo que encontramos aquí? Así que me armé de valor. Yo soy una persona que cuando se encarga de algo soy un láser, y por tanto trato de ser muy riguroso, sobre todo con los datos que voy aportando, viendo de una forma multidisciplinar el material que se tiene acerca de ese tema, y luego compendiarlo y exponerlo de tal manera que pueda seducir a la audiencia, y que en la medida de mis posibilidades una persona que venga a una conferencia mía pues no se lleve dudas, y al contrario se sienta también motivado a seguir investigando. Con lo cual, de antemano te digo que yo en este caso no soy investigador, soy un mero transmisor de los conocimientos, y vaya por delante mi gratitud a todas las personas que sí han dedicado su vida a extraer los datos de esta maravillosa reliquia que vamos a tratar de exponer en estos minutos. Y como tú muy bien decías, estamos hablando de una imagen, es decir, no es una entelequia filosófica, no son ideas, no. Estamos hablando de un objeto mensurable, de algo que se puede coger y llevar a un laboratorio, que se puede palpar, medir y pesar. Yo creo que aquí hay también un misterio. ¿Por qué? Porque Dios siempre le habla al ser humano a través de aquello que le motiva. Y a un pobre pescador de la Galilea del siglo I llamado San Pedro, que lo único que quería era pescar mucho para llenar la barriga de sus hijos, le habla a través de una pesca milagrosa.
Ujú. Y después de ese acontecimiento, en el Evangelio vemos la reacción de Pedro. Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Bien, pues a un hombre y a una mujer del siglo XXI, lo que le llama la atención y lo que le convence, si acaso, es la ciencia. Y es como si de alguna manera Dios nos ha querido tocar a través de aquello que entrando por la mente, acaso llega al corazón, teniendo en cuenta algo muy importante en teología, que es que la fe es libre. Es decir, yo te puedo presentar las pruebas de un muerto vivo, que si no quieres creer, dirás, bueno, esto es una cosa de la naturaleza, ya se explicará en el futuro, etcétera, porque la fe es la adhesión amorosa a un alguien que nos invita a entrar en contacto con él. Por lo tanto, yo puedo ponerte aquí todas las diapositivas del mundo y darte una explicación extraordinaria que si la persona no quiere, no va a creer. Pero ¿y si quiere? A lo mejor ahí se produce ese cambio de vida que yo también viví. Yo no siempre he sido creyente, yo me convertí con 20 años y a partir de ese momento te puedo asegurar que mi existencia cobró un sentido totalmente diferente. Pero como el protagonista no soy yo, sino la Virgen de Guadalupe, voy a contarte lo que tenemos aquí. Estamos hablando de la imagen que quedó plasmada de manera milagrosa. No vamos a hablar sobre la aparición al indio Juan Diego, que es el vidente de esta aparición, sino que me voy a centrar específicamente en lo que es la imagen, porque desde mi punto de vista creo que sería bastante pedante hablarle a los mexicanos sobre la Virgen de Guadalupe y la devoción que se le tiene, pero del tema científico sí que podemos profundizar. La imagen se conserva en un ayate, en una tilma, es una especie de poncho que llevaban los indígenas de 1531, que es el momento en el cual se produce esta aparición, concretamente el 9 de diciembre de 1531. Y la imagen tiene proporción áurea. ¿Proporción áurea qué significa? Que es una imagen perfecta desde un punto de vista anatómico y desde un punto de vista artístico. Y además aparecen muchas cosas de vez en cuando por ahí en Internet de afirmaciones que en el fondo o no están totalmente certificadas y comprobadas o bien directamente son mentiras. Pero yo digo lo siguiente, y es que Dios ya es lo suficientemente maravilloso, no necesita de nuestra mentira para fascinarnos. Y una de las cosas que se dice errónea, falsa, es que la imagen no está pegada, adherida a la tela, sino que hay como una especie de flotabilidad entre la imagen y el tejido. Eso no es cierto. La imagen se ve además por el otro lado de la tela. Pero cuidado, porque resulta que el lienzo no estaba preparado y estamos hablando, como veremos más tarde en el momento en el que analicemos el tejido, de una tela muy burda. Entonces, no es de recibo pensar que un pintor que quisiera desarrollar este cuadro hubiese trabajado sobre un tejido sin preparar, porque además no hay huella de pincel. Necesariamente en el momento en el que yo llevo a cabo una pintura, yo trazo y se puede seguir la línea del trazo. Y no sucede aquí. Es decir, es como si de alguna forma la imagen hubiera sido impresa, fotografiada, serigrafiada de manera instantánea y toda ella de una vez. Con lo cual no tenemos explicación, porque no existía una tecnología como la que tenemos en el siglo XXI en 1531 para poder desarrollar esta imagen. Y además, curiosamente, fíjate que los hilos resaltan detalles de la propia imagen. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el labio inferior. ¿Por qué? Porque por ahí pasa un hilo que le da volumen, le da relieve. Es decir, no hay fotografía que represente la belleza que tiene la imagen en sí. Por eso invitamos a todos los amigos y amigas que nos están viendo que si tienen posibilidad se trasladen a México capital, a la Basílica, en donde se conserva en la actualidad esta reliquia, para ver la tridimensionalidad que tiene la imagen. Y además, se trata de dos piezas cosidas. Fíjate que ahí he resaltado con una línea blanca exactamente por donde está la costura. Y no debemos olvidar que la Virgen es una señora y evidentemente no podía permitir que la costura le atravesara la carita. Por eso vemos que también está con la cara lo suficientemente inclinada como para que la belleza de su rostro no se vea afectado. Pero lo verdaderamente interesante, Everardo, es lo que tú comentabas acerca de la simbología, porque estamos ante lo que técnicamente se denomina un pictograma.
¿Un pictograma qué es? Es una imagen, como puede ser un jeroglífico o como puedan ser los símbolos de la escritura china o japonesa, que representan cosas. Por lo tanto, un indígena que no escribía con letras fonéticas, sino con pictogramas, le bastaba observar la imagen para, en un segundo, tener toda la catequesis que necesitaba y comprender quién era la que estaba representada en esa imagen. Así que si te parece, y con tu guía y con tu ayuda, vamos a ir repasando todos estos símbolos porque es aquí en donde verdaderamente vamos a descubrir uno de los mayores misterios que tiene la representación concreta de la Virgen. Sí, de este punto ya se ha comentado últimamente sobre cómo los, digamos, los españoles, los franciscanos, dominicos, estas órdenes religiosas evangelizaban en lo que era la Nueva España, lo que hoy es México, Centroamérica, etcétera, y era a través de la imagen, a través de cargar una imagen de bulto o generalmente eh, con alguna representación, generalmente la Inmaculada Concepción, y que el indígena, al ver la imagen y al ver cómo se colgaban ellos en su pecho las imágenes, daban a entender algo a estas personas y ellos inmediatamente comprendían y eran catequizados de esta forma. Y el ver la imagen de la Virgen de Guadalupe tan rica en imágenes, tan rica, ya cuando tú lo haces notar, cada detalle es importantísimo y cómo nosotros mismos hemos ido dejando de saber leer las imágenes, de saber interpretar. Y eso es algo muy importante al principio, cómo Dios nos habla a lo largo de los siglos, del tiempo, a nuestra manera, por así decirlo. Cómo Así es. hace 500 años bastaba nada más con ver la imagen. Y hoy, 5 siglos después, nos da esta accesibilidad de poder entenderla a la luz de la misma ciencia, de ver o maravillarnos a través de estos datos que se van descubriendo. Y ya verla como tú la vas a ir describiendo, Sí, te escucho. ya ver cómo la vas escribiendo allí, ya cuando nos expliques cada detalle, esto va a ser muy interesante y también lo que significa, porque además de ver las imágenes es qué nos quiere decir Dios y la Virgen a través de cada uno de estos datos. Bueno, además, no podemos olvidar otra de las vías de evangelización que se llama la vía pulcritudinis, es decir, evangelizar a través de la belleza. Y estoy hablando además con alguien que está muy cerquita de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que también es de una enorme belleza, cuya representación también sirve, y es justamente la Inmaculada Concepción, para poder tocar el corazón, ¿no? Tú has dicho que yo estoy en Tenerife, en Canarias tenemos a la Virgen de Candelaria, y la Virgen de Candelaria fue una imagen que encontraron los indígenas que vivían aquí, que eran los guanches, eran la población prehispánica. Estamos hablando de 1399. Y claro, en principio, lo más importante para una tribu es el fuego para poder calentarse y los niños, porque significa la pervivencia de esa tribu. ¿Y qué tiene la Virgen de Candelaria? En una mano tiene una vela, es un poquito de fuego, y en la otra tiene al niño. Oh, qué interesante. Entonces, cuando ven a la Virgen que aparece en la playa de Chimisay, es una imagen que efectivamente los evangelizadores sabían que aquí vivían estas personas, colocaron una imagen y se fueron, pero no la despeñaron por un barranco, ni la tiraron, ni la destruyeron, todo lo contrario, descubrieron que aquella venía por parte de Laborá, que era el dios de los guanches, porque traía lo que ellos necesitaban, un poquito de fuego y un niño. Es precioso. Es decir, fíjate cómo a través de la imagen la propia inteligencia natural del ser humano es capaz de descubrir si esto que se nos presenta delante puede ser un signo de bondad y de salvación enviado por Dios. Así que si te parece, vamos a ir viendo los distintos signos que yo creo que son realmente fascinantes ya en sí, ¿no? Aunque luego no veamos toda la parte científica, que va a ser la segunda parte de nuestra entrevista de hoy, ya el analizar la manera en el cual se van detallando esos símbolos vale la pena. Y lo primero de ellos es encontrarnos con que la Virgen de Guadalupe viene a ser una jovencita, una muchachita de no más de 15 años, que aparentemente está embarazada
porque tiene ese ceñidor encima del vientre, y que además está vestida como las israelitas en el momento de la fiesta del siglo I. No tiene nada que ver con lo que es la manera en la cual se vestían las indígenas, excepto por un detalle, y es el cabello. ¿Por qué? Porque las indígenas en el momento en el que contraían matrimonio, se hacían una trenza y se la colocaban como si fuera una diadema. Es decir, una mujer con el pelo, con el cabello suelto, no trenzado, significa algo muy claro, y es que esa muchacha es virgen. Entonces, claro, ya de entrada llama la atención que siendo virgen, aparenta estar embarazada. Y eso ya les resuena a lo que le oían a los convertidos. Recordemos que San Juan Diego era un converso y por tanto él también daba su catequesis y contaba a sus contemporáneas y a sus conciudadanos lo que le contaban los misioneros, ¿no? No solo eso, sino que tiene en el cuello un broche de jade. El jade para los aztecas era una piedra sagrada, por una razón muy sencilla, y es que en el momento en el que se pule, se convierte en un espejo y refleja la imagen. Cualquier cosa que tenga una imagen humana, de alguna manera tiene alma. Por lo tanto, esa joya representa que no solamente somos cuerpo, somos también algo que perdure y que pervive. Y curiosamente hay una pequeña cruz en el interior del broche de jade, que era el mismo símbolo que viene en los estandartes y en las velas de los barcos de los españoles. Las manos unidas de esta manera, para los occidentales, representa rezar, representa orar, pero tenemos que meternos en la cabeza que esta aparición no es para los europeos, esta aparición es para los indígenas. Y por tanto, en el lenguaje corporal del indígena, colocar las manos así significa te traigo un regalo, te traigo un obsequio. ¿Y ese obsequio cuál es? Ese obsequio es justamente lo que ella trae en su vientre, que no es cualquiera. Porque fíjate que justamente en la zona del vientre hay una florecita que es la Nahuioyin, que representa a Ometeotl, que era el dios eterno, el dios creador, el dios de los pájaros, de las nubes, del agua, de la naturaleza, del sol, y que a diferencia del resto del panteón de dioses de los aztecas, que eran bastante diabólicos, tenemos por ejemplo a Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra y era caníbal, tenemos a la Coatlicue, que era la madre de Huitzilopochtli, a cuyo honor horrible arrancaban a los niños del seno de sus madres y les arrancaban las cabezas y ella se adornaba con los cráneos de los fetitos, bueno, cosas espantosas. A diferencia de eso, el Ometeotl era todo lo contrario, porque era un dios que no tenía representación física, sino que su símbolo era justamente esta flor que adorna el vestido de la Virgen. Es más, las estrellas del manto no están colocadas por casualidad, eso lo veremos más adelante, sino que están puestas de una manera muy estratégica. Son 46 estrellas las que se pueden contar y además tenemos que tener en cuenta que la Virgen está tapando el sol, son los rayos que aparecen alrededor de todo su cuerpo, ¿no? Y está encima de la luna, fijaros que está en sus pies. México significa precisamente el ombligo de la luna en náhuatl, en la lengua de estos indígenas, ¿no? Una mujer que se tapa con las estrellas, que tapa el sol y que está sobre la luna, que eran los dioses principales de los aztecas, lógicamente ellos piensan, estás más poderosa que nuestros dioses, porque nuestros dioses están a su servicio. Y además, fíjate que estoy señalando con la flecha que pone danza la rodilla de la Virgen. Y el hecho de que tenga la rodilla alzada hace que se le vea la zapatilla pisando la luna, ¿no? Pero claro, en el momento en el que ella levanta la rodilla, lo está haciendo ¿por qué? Porque está bailando. La forma que tenían los indígenas de adorar a sus dioses era con danzas rituales. Por lo tanto, esta está adorando al dios que trae en su seno, que es el regalo que ella trae. Y no es cualquier mujer, no es cualquier persona, es miembro de la realeza. ¿Por qué? Porque el color turquesa del manto solamente
podía ser empleado por el emperador, por lo tanto esta es una emperatriz. Y fijémonos en lo que hay justamente debajo de la luna, que es un angelito, pero que tiene cara de adulto y que además sus alas no son alas de ángel, son alas de águila, porque es Juan Diego. El nombre original de Juan Diego era Cuauhtlatohuac, que traducido quiere decir el que habla como el águila. Y además, fijémonos que con una mano está cogiendo el vestido de la Virgen que representa la tierra porque están las flores, y con la otra está cogiendo el manto que representa el cielo porque tiene las estrellas. Es decir, él nos trae a la Virgen uniendo el cielo y la tierra. Es una maravilla cuando lo vemos desde este punto de vista. Y hay una cosa muy curiosa, Everardo, y es que a raíz de mis conferencias, cuando vienen las personas, una de las reacciones que habitualmente se produce cuando al final vienen a saludarme de manera muy cariñosa y a darme feedback es: a partir de este momento me va a ser imposible volver a ver la imagen de la Virgen de Guadalupe sin acordarme de lo que nos has explicado esta noche. Y espero que esa sea también, o por lo menos es mi agenda oculta con esta entrevista, que sea lo que suceda con esta entrevista que estamos haciendo hoy gracias a tu bondad. Es la importancia de este tema, que cuando yo vaya o quien sea, vayamos a visitar a la Virgen de Guadalupe o alguna de sus representaciones en cualquier parte del mundo, no nada más lleguemos como cualquier desconocido, sino que conozcamos a nuestra madre perfectamente en ese sentido y entender el mensaje que nos está dando, la representación que nos quiere regalar. Y me llama mucho la atención varios puntos. Uno, mencionabas que el manto y el vestido son de una mujer israelita. Esto es algo que al menos yo en lo personal no sabía y creo que muchas también lo han de desconocer, que es una vestimenta típica de los israelitas. Sí, y que además es un vestido de fiesta. Ujú. Es decir, esta mujer está celebrando una fiesta y nos invita a esa fiesta. Y la fiesta no es otra que la fiesta de la salvación. Ujú. Saber que existe una posibilidad de una pervivencia después de la muerte y que esa pervivencia puede ser inmensamente dichosa a aquellos que acepten el mensaje de salvación que trae su Hijo Jesucristo. Esto a mí también me impresionó. Hay un estudio maravilloso que en España es clásico, se lo debemos a Juan José Benítez, un periodista que también pues, ha escrito sobre la Sábana Santa, aunque básicamente él ha escrito sobre ovnis y demás, pero tiene un libro maravilloso acerca de la Virgen de Guadalupe y ese detalle en concreto lo pone él en este libro. O sea que como ves, vuelvo a repetirte, yo voy cogiendo de todas partes y de las sabidurías de los investigadores porque como también dice la cita clásica, ¿no? Un tema como este tiene que estar a hombros de gigantes. Entonces yo también me subo a los hombros de esos gigantes para poder, repito, compendiar esta información y presentarla de manera atractiva. Y sencilla además, porque decía alguien sobre esto, lo importante es que lo difícil se haga fácil de entender y no al contrario, y gracias por este tema, esta conversación, de poder facilitarnos de esta forma la explicación de una imagen que pareciera compleja, pero ya vista a la luz de estos detallitos, se hace muy sencilla. El segundo A, punto. a, a mí me gusta, Everardo, y perdona que te interrumpa, explicar que una conferencia como esta es una clase de aprender a leer. Ujú. Aquí tenemos un lenguaje. Entonces tenemos que aprender a leer lo que nos pone esos símbolos. Y claro, evidentemente uno puede tener mucha devoción a la Virgen, por supuesto, sin saber ni la millonesima parte de lo que yo te estoy contando. Y no pasa nada, porque ya de por sí cualquier imagen de la Virgen mueve a la ternura y mueve también a saber más acerca de quién es esta mujer y cuál es el regalo que nos trae. Pero no cabe duda que conociendo la simbología podemos disfrutar mucho más de cuál es ese mensaje. A veces yo también lo comparo con una cartografía, ¿no? Es como un mapa. Entonces, el saber cuáles son los elementos que hay en ese mapa me permite llegar al destino que el mapa me está también mostrando. Exactamente. Y mencionábamos antes de iniciar con esta conversación sobre un punto que decíamos, la leyenda negra de, de los españoles, ¿no? De pronto, esta cuestión que se ha mencionado mucho de mala manera. Lo menciono por lo siguiente, decías algo del espejito también aquí en el cuello de la Virgen, que tiene una cruz en el interior,
y cómo es importante el tema del espejo para el indígena. Lo menciono por esto. Antiguamente se contaban algunos malos chistes sobre que a la hora de venir los españoles les daban espejos por oro o plata o lo que sea, ¿no? Es una mala historia, pero aquí se puede entender que sí había una importancia para el indígena el tema del espejo, que no era cualquier cosa, sino que tenía este significado importantísimo. Yo concretamente ese detalle del espejo lo he oído en los ingleses y los irlandeses en la conquista del oeste, con los indígenas de Norteamérica. Ujú. No conozco el dato de si eso también lo utilizaron, es probable que fuera así, pero vamos a ponerlo en entredicho, porque dentro de un momento también te daré un detalle muy interesante acerca de lo que es esa leyenda negra de la Iglesia y de España, que no es tal. Lo veremos dentro de un momento, pero fíjate la imagen que te he puesto aquí, porque he superpuesto la Virgen con la cabeza colocada, eso es México, eso es el mapa de México, con la cabeza colocada hacia el Atlántico y los pies apuntando hacia el Pacífico. Y si yo hago esto y yo elimino la imagen y dejo solamente las flores, me llevo la enorme sorpresa de que las flores tampoco están puestas por casualidad, sino que coinciden, agárrate, con montes y volcanes que hay originalmente en el mapa de México. Esto solamente es visible desde el espacio. Para tú poder obtener esto, necesitas un satélite. Y estamos hablando de 1531. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues es que 1531 fue un año decisivo para la civilización azteca. ¿Por qué? Porque apareció el cometa Halley. Ya sabes que esta gente vivía observando el cielo. Además de su observación astronómica dependía su supervivencia. Tenían que saber cuándo cosechar, cuándo recoger, todo lo que eran las constelaciones y todo eso. Y eran magníficos astrónomos, ¿no? Pero la aparición de un cometa siempre era un mal augurio. Entonces ellos ya al ver el cometa, que coincide con un eclipse solar, con un eclipse lunar, perdón, y con el solsticio de invierno, el invierno siempre es el menguar de la naturaleza, ¿no? Un eclipse lunar representa que la luna se tapa. Hay una serie de cosas, a eso súmale un terremoto y a eso súmale la destrucción de sus templos. ¿Por qué? Porque los templos tienen forma de montaña. De manera tradicional, la montaña es el lugar privilegiado del encuentro con Dios. Y eso lo vemos en la Biblia. Los hombres de la Biblia son unos viajan de las montañas. ¿Pero qué es lo que pasa? Que eran montañas ensangrentadas, porque en la cúspide de esos templos era donde desarrollaban los sacrificios humanos terribles y aparecía un río de sangre, cosa que inmediatamente impidieron los españoles. Ujú. Por lo tanto, ya no hacían sacrificios. En la mente que tenían ellos, tenían que regar la tierra con la sangre de las víctimas para que la tierra volviera a germinar nuevamente. Y además se produce una epidemia de viruela. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la protección de su sistema inmune a los virus y las bacterias que traían desde Europa. Y por tanto quedó diezmada la población. Fíjate lo que esto supone para una civilización. Ya no pueden hacer sus sacrificios. Es decir, y sin embargo, sigue saliendo el sol y la tierra sigue dando su fruto. Con lo cual, por lógica, piensa, estábamos equivocados. No pasaba nada si no regábamos la tierra con la sangre. Sigue saliendo el sol, sigue además brotando la tierra. Ese es el motivo. Y el hecho de que era una religión aterradora, la que ellos tenían antes de la aparición de la Virgen, que inmediatamente después de la aparición de la Virgen de Guadalupe, podemos decir que fue un éxito evangelizador. Date cuenta de que los españoles llevaban también misioneros y no estaban teniendo demasiado éxito. Pero de repente, en los siguientes 10 años, a partir de la aparición, hay una conversión en masa. 9 millones de conversos se calcula en los 10 años posteriores. Esto es alucinante y tiene también dos explicaciones. Primero, el rechazo a la religión diabólica que ellos tenían en aquel momento, la asunción, por tanto, de una religión de amor,
en donde la protagonista es una madre que nos lleva al Dios del cielo. Y segundo, que en el momento en el cual un indígena se bautizaba, automáticamente se convertía en ciudadano de la corona de Castilla. Por lo tanto, esto que se dice por ahí de que los esclavizaban, que los obligaban a bautizarse, eso no es así. Y de hecho, yo trato también de hacer una especie de evangelización en cuanto a lo que es el que la gente abra su mente y pensar que esa leyenda negra de la Iglesia y de España probablemente ha sido fomentada por el ámbito anglosajón. ¿Esto quién lo dice? Lo dice Vittorio Messori. Y quiero recomendar un libro maravilloso, está en la editorial Planeta, escrito por este converso, periodista italiano converso, que se llama justamente así, Leyendas Negras de la Iglesia. Hay un capítulo dedicado exclusivamente a esto. Y estamos hablando de un hombre que se ha hecho famoso también por el rigor de sus investigaciones y de todo lo que nos muestra a través de lo que son sus escritos. En muy poco tiempo, la Virgen se hizo popularísima en el catolicismo y de hecho se le envió una copia al Papa Benedicto XIV. Ahí vemos la representación del Papa recibiendo y bendiciendo la imagen ya directamente en el Vaticano. Y más recientemente Pablo VI nombró a la Virgen de Guadalupe emperatriz de las Américas, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, y le envió la rosa de oro que solamente tienen pues, los miembros de las familias reales. ¿Qué le voy a hablar a un mexicano sobre la Virgen de Guadalupe? Y de hecho, tú también podrás confirmar de que habrá gente que no sea católica, pero todos los mexicanos son guadalupanos. Porque hay algo en el corazón de un mexicano que es irresistible, eso ya es algo atávico. Estamos hablando tú lo decías, 500 años de cultura guadalupana. Y esto es una verdadera belleza y una riqueza que no se puede perder, porque da la casualidad de que tenemos por vez primera en 21 siglos a un papa americano. Y Ah, ese papa americano, aunque es argentino, pero bueno, le tiene una devoción extraordinaria a la Virgen de Guadalupe, la lleva con él y bueno, y habla de la Virgen de Guadalupe cada vez que puede. No sé si tú quieres ampliar algo de esta historia, pero creo que puede ser muy bonito, porque en este caso yo soy guadalupano de adopción, pero tú lo eres por naturaleza. justamente esta historia de cómo la Virgen de Guadalupe ha ido permeando en la sociedad mexicana, sobre todo en lo que me toca a mí conocer, ha sido desde muy al principio. Tan solo así, digo, si me permites un momento nada más, estas imágenes de la Virgen, por ejemplo, ella es la Virgen de San Juan de los Lagos, sin vestido, sin manto, sin nada, es de 1542, más o menos la hechura, un poquito más, un poquito menos, y podemos ver aquí que es como si fuera la misma Virgen, digamos, de Guadalupe, con su manto, con estrellas, su vestido, y también esto de la rodilla, como medio levantada la piernita, digamos, en lo que decía esta posición de danza. Entonces, como estas imágenes también de la Virgen que se empezaron a entregar en diferentes, en tantísimos pueblos indígenas, van de la mano con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Exacto. Y también el Papa Francisco, valga una comparación a lo mejor no tan correcta, pero finalmente también es como el Juan Diego, porque es americano, nacido en Argentina, pero también de ascendencia italiana, europeo. Entonces une estos dos mundos, como lo hizo en su momento Juan Diego, con el cielo y la tierra. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar ya, como llevamos 35 minutos hablando de la imagen, vamos a centrarnos ya en toda la parte física, en el estudio físico. Y tenemos que irnos al material, ¿no? En donde se encuentra esta imagen. Y como te explicaba al principio, estamos hablando de una tilma o ayate. Me gusta mucho esta representación, puesto que vemos lo que puede ser la composición y cómo formaba parte del atuendo de los indígenas, ¿no? Eso les servía para protegerse del frío y también para llevar cosas. Si era necesario, lo podía utilizar pues, para colocar frutas o cosas que hubiera recogido, ¿no? Estamos hablando de un tipo de agave, mide 104 por 170 centímetros y, agárrate, manufacturado el hilo tendría que haberse podrido teniendo cuidado no más allá de 25 años después de su elaboración. 25 años. Lleva
más de 480 años. 480 años. Casi medio milenio. Y no se deteriora, no se pudre, no se rompe, no se deshilacha. Esto es absolutamente fantástico. De tal manera que date cuenta que durante 116 años, lo pongo aquí en la diapositiva, estuvo sin protección alguna. Hoy en día, pues sí, lo tenemos protegido además con un cristal antibalas. Pero estamos hablando además de una población cercana al lago Texcoco, que es un lago con una salinidad tan extraordinaria que corroe el metal. Fantástico esto. Es más, fíjate que aquí te he puesto el detalle, lo que vemos en el lado derecho, en el extremo derecho de la imagen, esa mancha, eso es ácido clorhídrico que le cayó encima en 1795 y además se conserva el, Manchón. el documento en el cual se relata cómo fue ese accidente, ¿no? Eso tendría que haber destruido completamente el tejido. Y curiosamente, de alguna forma es como si se estuviera regenerando el tejido, porque está desapareciendo la mancha, es fantástico. Y no contentos con eso, el 14 de noviembre de 1921, este que vemos aquí, Luciano Pérez Carpio, subió devoto con un ramo de flores a venerar, teoría, la imagen de la Virgen y ese ramo de flores escondía una potentísima carga de dinamita. En el momento en que reventó la dinamita, fíjate cómo quedó el crucifijo macizo, totalmente doblado. Por supuesto, se destruyeron las cristaleras, hubo un estropicio horrible, pues no le pasó nada tampoco a la tilma, con lo cual cabría preguntarse si estamos ante una tilma indestructible. Si usted, amigo o amiga que nos está escuchando, va a México, claro, evidentemente en Internet nos pueden estar oyendo del mundo entero, es así como se la va a encontrar. Está colocada con muy buen gusto, como no puede ser de otra manera, por los mexicanos, y además hay una cinta corredera en la cual usted se coloca, pero tiene que caminar. Usted se coloca en la cinta y mientras va mirando, va pasando la cinta y puede pasar tantas veces usted lo desee. Por lo tanto, yo creo que lo han hecho con mucho buen sentido para que de esa manera date cuenta de que estamos hablando del santuario mariano más popular de la Tierra. Yo he tenido la dicha de estar en Lourdes, en Fátima, en Medjugorje, que ahora estoy preparando la conferencia sobre las apariciones de Medjugorje. Todavía no he estado en México, mi hermana sí, ha estado rezando por mí pues, ante la Virgen de Guadalupe. Lo tengo previsto y además ahora ya con amigos como José Berardo y su encantadora esposa, que seguro que me van a acoger con los brazos abiertos como yo a ellos en Tenerife. Pero vamos a darnos cuenta de esto. Es decir, también la Iglesia es una madre buena y tiene que acoger a todos sus hijos, en el sentido de que los acoge con brazos abiertos. Significa que hay que dar también catequesis a la gente que vaya y a lo mejor no tenga demasiada idea de lo que va a ver. Es decir, todo eso está centralizado en el santuario. Y además también se puede visitar lo que era el lugar que para vivir. Juan Diego sobrevivió 16 años a las apariciones y se trasladó a vivir a una chocita al lado de la iglesia en la que estaba colocado su ayate con la imagen de su niña celestial, como él hablaba de ella, ¿no? Y el resto de su vida se lo pasó relatando una y otra vez. Por eso tenemos las palabras textuales, cómo fue el diálogo. Eso se puso por escrito en un texto escrito por un sobrino del emperador Moctezuma, y tenemos ese diálogo. Además se puede descargar de internet, se llama Nican Mopowa. El Nican Mopowa es el texto básico que trae esta aparición. Extrajeron unos hilos con pigmento y se lo pasaron a un químico, pero cuidado, no a cualquier químico, a un premio Nobel de Química, el doctor Richard Kuhn. Recibió el premio Nobel en 1938. Lo analizó y aquí tienes las declaraciones textuales. Los pigmentos de la imagen no son ni de origen animal, ni de origen vegetal, ni de origen mineral, ni de origen sintético. Traduzco. Los pigmentos no forman parte de ninguno de los reinos de nuestra Tierra, de nuestro planeta. Y el Premio Nobel de Química confiesa, no soy capaz de determinar de dónde proceden los pigmentos. Wow. Ya de por sí, los colores son bellísimos, pero son desconocidos. No lo digo yo, lo dice un premio Nobel.
Y no solo eso, sino que Callahan, biofísico de la Universidad de Kansas, y Smith, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Miami, date cuenta de que estamos hablando de primeras espadas. No son ignorantes del 3 al cuarto que no saben hacer lado con un canuto. Estamos hablando de gente que dedica su vida a la ciencia. Hicieron esto, tomaron la imagen con distintas luces, distintas radiaciones, y descubrieron algo terrible desde mi punto de vista, y es que la imagen ha sido retocada. Eso además lo sabemos con la fuente fotográfica que encontramos. Fíjate, en 1923 Manuel Ramos tomó la foto de la derecha, desde mi punto de vista, de una belleza indescriptible. Y en la foto de la izquierda tenemos la imagen actual. Claramente se ve el retoque. Fíjate, por ejemplo, en la zona de la mejilla, cómo tiene colorete. Le han puesto un colorete. Fíjate el cabello, que en la imagen original se ve la textura de los hilos, en el retoque no, le retocaron el cabello. Le han puesto papada. Pues por lo visto, la papada es un elemento de belleza para el señor que hizo ese retoque. Le han hecho la nariz más pequeña. Se entiende que fue para adaptarla al canon de belleza indígena. No se sabe dónde, ni cómo, ni cuándo, pero hicieron ese retoque. Por suerte, Everardo, no tocaron los ojos. Por suerte. ¿Por qué? Porque es en los ojos en donde vamos a encontrar el gran misterio de la Virgen de Guadalupe y la confirmación de que estamos ante un fenómeno paranormal permanente y que no está hecha por mano humana. Por eso, la ciencia puede afirmar que estamos ante una imagen arquerópita, no elaborado por mano humana, como sucede con la sábana santa. Por eso hay quien habla de la sábana de la Virgen. El doctor Enrique Graue es uno de más de la veintena de oftalmólogos que han examinado los ojos de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando también de otra eminencia, es el rector de la Universidad Autónoma de México, no es cualquiera. Y este hombre le pasó el oftalmoscopio por delante de los ojos de la Virgen y mira lo que dijo. Examiné los ojos con un oftalmoscopio de alta potencia y pude apreciar en ellos profundidad de ojo como al estar viendo una córnea humana viva. Refleja en el fondo. ¿Cómo es esto posible? Es alucinante. Fíjate que los ojos son como espejos, ¿no? A lo mejor por eso se dice también que los ojos son el espejo del alma, volviendo otra vez con lo que estábamos hablando de el alma y el espejo, ¿no? Aquí tenemos a un chico al que se le ha sacado una fotografía y hemos aumentado la imagen de su ojo y podemos identificar en la imagen C a alguno de los chicos que estaban delante de él en el momento de sacar la fotografía, ¿no? Bueno, pues resulta que analizando con detenimiento los ojos de la Virgen de Guadalupe, Marcué, fotógrafo, en 1929, descubrió a un hombre que se está mesando la barba. Se está mesando la barba. Y además, en la parte inferior, esta ilustración está tomada del libro de Benítez que te mencionaba antes. Es un libro fantástico, sobre todo por la fuente la fuente de ilustraciones, ¿no? Vemos claramente a ese sujeto tocándose la barba. Bueno, ¿esto es una pareidolia? Es una pregunta que nos podríamos hacer, y es que la pareidolia es el efecto que hace que veamos formas en las nubes, ¿no? El cerebro está entrenado a observar rostros humanos, por ejemplo, en lo que son manchas. Evidentemente, esto no son rostros humanos, son imágenes que nosotros interpretamos como tal. Pero claro, resulta que lo que encontramos en el ojo derecho de la Virgen también está en el ojo izquierdo. Y no solo eso, sino que como la Virgen tiene la cara un poquito inclinado, uno de los ojos está unos milímetros más atrás que el que está más cerca del espectador. ¿Cómo es posible que tengan esas supuestas manchas una proporción exacta que corresponde a una ley que se llama Samsung-Purkinje, que es una ley de oftalmoscopía moderna? Esto no es una pareidolia, estos son imágenes reales. Y ese es el motivo por el cual el doctor José Aste Tonsman, ingeniero especialista en computación de la Universidad de Cornell y profesor de investigación operativa de la Universidad Iberoamericana de México. Y por favor, amigos y amigas que me estáis viendo en este momento, si tenéis que comprar un solo libro porque no tenéis dinero para compraros esta es la Biblia de la Virgen de Guadalupe. Esta. El maravilloso libro del doctor Tonsman, porque ha sido el científico que más y mejor ha estudiado este tema.
¿Qué fue lo que hizo? Él dividió unas córneas de 8 milímetros, que es lo que tiene la imagen de la tilma del indio Juan Diego, en 1.600 cuadrículas de 15 por 15 micrones, usando un aparato que ampliaba 2.500 veces lo que había ahí dentro, lo que le permite captar 200 tonos de grises, cuando en realidad el ojo humano solamente capta aproximadamente unos 30. Es decir, aquí nos encontramos con que esta es la imagen que aparece, pero esta imagen ha de ser convenientemente interpretada. ¿Por qué? Porque aparece Fray Juan de Zumárraga, el obispo con el que se entrevistó Juan Diego y frente al cual extendió la yate para dejar caer las rosas de Castilla que la Virgen había hecho florecer en la cumbre del Tepeyac, y en el momento en el que quedó plasmada la imagen, Fray Juan González, que era el intérprete del obispo. El obispo era español y por tanto no estaba familiarizado todavía con el náhuatl y necesitaba al intérprete, que sí que sabía hablar con los indígenas. Un indígena sentado con la pierna levantada y con las manos también en posición de sorpresa, al propio Juan Diego con el gorro. ¿Por qué no se quita el gorro en presencia del obispo? Porque estaba cargando con las rosas. No puede quitarse el gorro porque está cargando con ellas, desplegando la tilma. Y agárrate, porque resulta que encontramos a 13 figuras humanas más, incluyendo una criada negra, que más tarde se supo que efectivamente servía en casa de Fray Juan de Zumárraga. Esto es una maravilla. ¿Cuál es la hipótesis del doctor Tonsman? Dice lo siguiente, que en el momento en el que se produce la plasmación de la imagen en la tilma de Juan Diego, la Virgen estaba presente pero invisible. Y que por tanto la imagen reflejada refleja también lo que ella estaba viendo en sus ojos. Maravilloso. Yo no sé tú, a mí esto que me parece Una maravilla. emocionante, es muy bonito. Y ya te dejo para ir finalizando mi intervención con lo que se ha descubierto en las estrellas, esto que yo te contaba al principio, ¿no? Las estrellas no están puestas por casualidad, estamos ante una imagen especular anamórfica. Fíjate en esta ilustración que te pongo aquí. Si te fijas en el vaso, aparece la imagen de un hombre con barba, Sí, cosa que no se ve en la plantilla que hay debajo. Es decir, necesitamos que se refleje de esa forma para que tenga sentido la imagen que estamos viendo. Algo así es lo que sucede con las estrellas. Porque en las estrellas no solamente se ve lo que era visible en el cielo del 9 de diciembre de 1531, perdón, mejor dicho, del 12 de diciembre, porque no es el momento de la primera aparición, sino el momento de la última de las apariciones, sino que se ven los dos hemisferios, con constelaciones que no eran visibles en México en ese momento, y las tenemos aquí. Las constelaciones significan cosas. La corona, le cae justamente la corona boreal, le cae en la cabeza, esto es una reina. El boyero representa al guardián, que sería San José. Virgo cae justamente en el vientre, es madre, pero es virgen. ¿De quién? De Leo, el león de Judá, que además es el buen pastor porque tiene el auriga. Y que, vamos a ver, el otro hemisferio, aparece Ofiuco, que en la cultura griega era Asclepio, el hijo de Apolo, capaz de devolver la vida a los muertos. Es más, el centauro es un ser con dos naturalezas, de la misma forma que lo es Cristo, que es Dios y hombre. Fíjate, además, no está señalado ahí, pero donde pone Escorpio, ajá, entre Ofiuco y el centauro, tiene forma de flecha. sí, Escorpio es el escorpión, es el demonio. Y la flecha, ¿dónde apunta? Al corazón de una madre. cierto. No solo eso, sino que además nos encontramos la Cruz del Sur, que evidentemente representa el Calvario. Régulo es el pequeño rey que forma parte de esa constelación. Y además, perdida en uno de los pliegues, qué curioso que el pliegue se abre justamente por ahí, aparece Sirio, que en el nombre original es Nasirene, el nazareno. Querido, como decimos en España, esto es blanco y en botella, es decir, en leche. Estamos ante la imagen de la mujer de la que se nos habla en el
en el Apocalipsis. Ujú. Vi en el cielo, apareció en el cielo una mujer coronada de estrellas, vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies. Esta es la imagen del Apocalipsis, la Virgen de Guadalupe. Científicamente es inexplicable estas 9 cosas. Que el ayate haya pervivido casi 500 años. Que la imagen no se haya deteriorado en absoluto. Que el ayate haya resistido al contacto con el ácido clorhídrico en el accidente de 1791. Que haya permanecido intacto después de la detonación del año 21. Que los símbolos presentes sean un códice dirigido a los indígenas mesoamericanos del siglo XVI. Que no se conozcan ni los pigmentos ni el procedimiento técnico mediante el cual fue impresionada la imagen a un lienzo en el que no hay pinceladas, que los ojos correspondan a las características de una córnea humana viva, que haya 13 figuras microscópicas en los reflejos de las 2 córneas, lo que excluye cualquier posibilidad de casualidad o de fraude, y que las estrellas del manto muestren con precisión matemática las constelaciones del 12 de diciembre de 1531. A esto no me lleva la fe, a esto me obliga la ciencia. La ciencia no es libre, querido. El agua hierve a 100 grados. Yo querría que hirviera a los 200. Pues se siente, hierve a los 100. Y aún así, unimos con el principio de esta entrevista. Usted es libre de creérselo o no. Usted está obligado a asumir el dato científico, pero que esto le toque o no le toque al corazón ya forma parte de su libertad gloriosa como ser humano. Dios no hizo robots, Dios hizo a seres libres. Y la fe consiste, en todo caso, en decirle, te creo, confío en ti. San Pío V, que había pedido a la cristiandad en el momento en el que los turcos querían conquistar todo el Mediterráneo, ya habían conquistado Chipre, en el año 1571, 40 años después de la aparición, había pedido que se rezara el rosario para poder ganar la batalla de Lepanto. El almirante Andrea Doria, en la nave capitana, llevaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe. No hay forma de entender, ni humana, ni estratégica, ni militarmente, el triunfo de los cristianos frente a los musulmanes en la batalla de Lepanto, a no ser que efectivamente haya habido una intervención celestial. Tampoco se entiende cómo es posible que San Pío V, a kilómetros de la batalla, supo que se estaba ganando la batalla gracias a esta visión, de tal manera que los cardenales que estaban también rezando con él supieron de antemano lo que estaba sucediendo gracias a que el Papa se los dijo porque lo acababa de ver. Este es el motivo por el cual el 7 de octubre, que fue cuando se llevó a cabo la batalla, es el Día del Rosario. Y este es el motivo por el cual San Pío V introdujo una nueva letanía lauretana, que es auxilio de los cristianos. Cada vez que usted reza el rosario, celebre el 7 de octubre y diga auxilio de los cristianos ruega por nosotros, que sepa que eso se lo debemos a la batalla de Lepanto, gracias al cual Europa sigue siendo cristiana y no cayó en manos de los musulmanes. Y para poner la cerecita encima de la tarta, te traigo la última imagen. Esto que estás viendo aquí, querido amigo, es la cara de la Virgen de Guadalupe reinterpretada a través de la inteligencia artificial. Es lo último que he incorporado yo a mi conferencia. Y te lo quiero regalar, José Everardo, por tu bondad al haberme dado la posibilidad de hablar de la Virgen. Porque vamos a pararnos un momento. ¿Quién es María Bar Joaquín? Ese es el apellido de la Virgen, hija de Joaquín. Estamos hablando de una sencilla lavandera que vivió hace más de 2000 años en un rincón del planeta llamado Palestina, pobre, humilde, sencilla, que con 13, 14, 15 años, que es lo que se calcula, recibe un encargo muy especial, ser la madre del Mesías, aquel que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, aquel que todos los judíos estaban esperando. Ella tenía su plan de vida. Estaba enamorada de José, un hombre bondadoso. Y sin embargo, Dios viene y trastoca completamente todo. Muy bien podría haber dicho que no, que también era libre, como lo somos tú y yo. ¿Cuál es la respuesta de María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Me fío de ti.
Y el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su esclava. Bellísimo. La Virgen María no ha dejado de aparecerse a lo largo de 21 siglos. Tenemos miles de apariciones. En estos momentos se están produciendo apariciones también. Y nos advierte de muchas cosas. Nos advierte de que no vamos por buen camino, de que debemos vivir una conversión. Y sobre todo nos dice algo muy importante, que curioso también coincide con lo que nos dice su hijo en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Nos anima a utilizar el arma que ya ha demostrado a lo largo de los siglos que es más invencible, el rosario. Y concluyo con una anécdota preciosa de uno de los videntes de Medjugorje, el pequeño Jacob, más chiquitín, con 10 añitos. La Virgen les había dicho, rezad el rosario y se parará la guerra de los Balcanes. Y el niño le preguntó, pero madre, ¿con una cosa así de sencilla vamos a parar una guerra? Respuesta de la Virgen, parte de la belleza de Dios está en su simplicidad. Y fíjate, con un poquito de agua, un poquito de vino, un poquito de pan, Dios hace maravillas que se llaman sacramentos, que son nuestras puertas para entrar en el cielo. Concluyo aquí, José Everardo. Te agradezco muchísimo el haber tenido la oportunidad de hablar de estas preciosidades a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Y si alguno desea contactar conmigo, mi página web, que está todavía en construcción, pero en estos días la vamos a renovar completamente, es dificilísima de recordar, andresbrito.com. Yo quiero agradecerte, Andrés, por esta charla. Como te comentaba, la conocí hace 3 años cuando la diste allá en España precisamente y ciertamente es un tema muy enriquecedor. Como tú bien lo has comentado, habrá quien pueda creer o no en la Virgen o quererla o no quererla, eso ya es libre cada uno, pero a la luz de la ciencia, de lo que es un estudio estructurado y comprobado, etcétera, etcétera, ya no hay más que decir, ni más que hacer al respecto, ¿no? A veces puede aparecerse incluso Dios mismo y tú seguir exactamente igual de incrédulo y sobre todo, aparte de incrédulo, sin que te llegue al corazón. La idea de este tema es para que precisamente los que queremos a la Virgen en nuestra imperfección podamos perfeccionarnos un poquito más y maravillarnos también y además sobre todo conocer este mensaje que la Virgen nos quiere dar y que nos ha dado a lo largo de muchísimas épocas de la historia de la humanidad y que no hagamos oídos sordos a esto. Sobre todo, incluso las frases que la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Diego y a su tío, estas frases que quedaron plasmadas en el Nican Mopowak, que vale la pena. Yo, en lo personal, no las había leído completamente, pero cuando ya las leí completas, quedé fascinado de la ternura, del amor con el que la Virgen nos habla a cada uno, a ti, Andrés, a mí, Everardo, y a cada uno nos habla en lo personal y en lo íntimo de nuestro corazón. Y ya está en cada uno saber escuchar o querer escuchar. No puedo por más que darte nuevamente las gracias. No te confundas, el honor es mío y el tener la posibilidad de dirigirme a las personas que nos están viendo en este momento, para mí es una verdadera gracia. De verdad que deseo a todos y a todas que sean bendecidos por la Virgen Santísima y que sigan la página de José Everardo, porque estoy seguro de que en el futuro va a seguir proporcionando material maravilloso que acaso llegue un día en el que toque nuestro corazón. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial desde España. Y a todos ustedes que nos han acompañado, nos acompañan, pedirles que compartan estos videos, sobre todo este tema, que lo bueno también se haga viral, que lo bueno llegue a donde debe de llegar. Y como he comentado en otras pláticas, con que una persona, a una sola le sirva nada más, el cometido está cumplido. No quiero o no es que sean millones o millones y millones, sino con que a una sola persona esto le sea útil, ya se ha ganado lo que se pretendía ganar. Andrés, muchísimas gracias por tu compañía. Estamos en contacto para después, si nos regalas por favor tu tiempo también con la Sábana Santa, que será otra historia maravillosa para conocer.
y te comprometo para la Semana Santa precisamente poder platicar, si tienes oportunidad, sobre este tema que también pocas veces conocemos o profundizamos o nos damos cuenta. Naturalmente, cuenta conmigo. Hasta entonces. Hasta pronto. Gracias. Gracias.